Evangelio según Marcos, capítulo 5. Vamos a leer un verso. Y deseo hablarles bajo el tema: Jairo, tu hija ha muerto. Repita conmigo: Jairo. Jairo. Como si haya bebido café. Jairo, Jairo. tu hija ha muerto. Marcos capítulo 5, verso 35. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición de su Espíritu Santo. Vamos a esperar que todos estemos preparados para leer la palabra del Señor. Aleluya. En reverencia a su palabra. Marcos capítulo 5, verso 35. Marcos 5, verso 35, dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga, Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Mientras aún hablaba Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga, Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Dios santo, te damos gracias por esta tarde y por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en tu casa para adorar y bendecir tu santo nombre. Dios mío, estamos aquí sabiendo que solo tú, Padre, tienes palabra de vida para nosotros. Solo tú tienes el pan que necesitamos, Padre Celestial. Así te pedimos, Padre, que nos des el pan nuestro de cada día. Tu palabra dice que de no solo pan terrenal vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de ti, Padre. Y pedimos esa palabra en esta tarde. La palabra, Dios, que nos sacia, la palabra que nos nutre, la palabra, mi Dios, que nos da lo necesario para poder seguir viviendo una vida que te agrade a ti, Dios mío. Tú sabes cuál es la necesidad en los corazones. Tú sabes cuál es la necesidad en nuestras vidas. Yo te pido que tú trates con esas necesidades conforme a tu voluntad. Glorifícate, Dios. Yo no conozco lo que está en el corazón. Yo no sé lo que está en la mente, pero tú lo sabes, Dios mío. Por eso yo te pido que seas tú hablando a través de mí. Que tú me des palabra y palabra ungida. Que corte, que cale profundo, que ministre a los hermanos, Dios. Que me ministre a mí, Padre, para que yo pueda, Padre, sentir fuerza, sentir ánimo, Dios, y seguir hacia adelante, así como mis hermanos. Padre, yo te pido, mi Dios, que seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres digno. Porque si aquí somos edificados es por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Jairo, tu hija ha muerto. Si usted busca el Evangelio según Marcos, capítulo 4, usted encontrará que el Señor Jesús, en un día en particular, decidió sentarse en una barca para enseñar a las multitudes. Para este tiempo, en el ministerio del Señor Jesús, ya las multitudes eran grandes. Y las multitudes apretaban al Señor porque la gente sabía que el meramente tocarlo
causaba que de él fluyera virtud y que ellos recibieran sanidad si eran que estaban enfermos o liberación si eran que estaban atados. Y la multitud acostumbraba a golparse sobre el Señor. Por tanto, el Señor Jesús, a la ribera del lago de Genesaret, decide sentarse en una barca en lo llano del lago y retirarse un poco mientras que la multitud se congrega en la ribera del mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret. Usted imagínese al Señor sentado en esta barca, hablándole a la multitud y la multitud rodeando esa ribera del lago, escuchando sus enseñanzas. De acuerdo a Marcos capítulo 4, Jesús comenzó enseñándole a la multitud, diciéndole: un día el sembrador salió a sembrar. Y no solamente le dijo: el sembrador salió a sembrar, sino que el Señor también le dijo, entre otras parábolas: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Fue allí en ese día que, en adición de hablarle la parábola del sembrador y decirle que nada oculto se va a quedar oculto, fue ese día que el Señor también compartió con ellos la parábola de la semilla de mostaza. Esa parábola que conocemos y cómo es, le dijo el Señor, aunque es la semilla más pequeña, viene a convertirse en la hortaliza más grande que hay, llegando hasta 6 pies de altura, y tan robusta es que nidos las aves de los cielos hasta crean en ella. Y fue luego del Señor Jesús compartir esta y otras enseñanzas con la gente que se había reunido, que el Señor Jesús con sus discípulos deciden cruzar el mar de Galilea. Y nos dice la palabra que fue en este viaje, nos dice la palabra que fue en esta navegación que dieron, que se desató una tormenta y los discípulos se amedrentaron y clamaron a Jesús, y Jesús calmó la tempestad. Le dijo al mar: calla, enmudece, y cesaron las olas y cesaron los vientos. Luego que esto ocurre, ellos llegan al otro lado y llegan a un lugar, amado hermano, donde ellos se encuentran con algunos endemoniados. Le conocemos al endemoniado principal como el endemoniado gadareno. Una persona que los ponían en cadenas y rompía las cadenas. Desnudo vivía en los sepulcros. Sería él mismo y nadie lo podía agarrar. Allí el Señor Jesús liberó a este endemoniado. Y los demonios que habían en él le pidieron a Jesús que no los enviara al abismo donde son castigados, sino que los enviara a unos cerdos que estaban cerca, y más de 2000 cerdos se tiraron al vacío, representativo de que en ese hombre había más de 2000 demonios. A causa de esto que ocurrió, los habitantes de esta área se amedrentan, le da miedo y le piden al Señor que no entren en su área. Le dicen: por favor, salte de aquí, vete, no queremos que estés aquí. El Señor Jesús entonces accede al pedido, vuelve y se montan en la barca con sus discípulos y vuelven a cruzar el lago de Genesaret a la orilla opuesta, que es Galilea. Y cuando llegan a Galilea, ya el gentío le estaba esperando. Lo más seguro, el mismo gentío que estaba allí cuando él le estaba enseñando. Y nos dice la palabra que cuando él llegó y se bajó de la barca, se le acercó un principal de la sinagoga llamado Jairo. Vaya conmigo al verso 21 del capítulo 5 de Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla,
se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La narrativa de este evento que encontramos en el Evangelio de Lucas nos añade algunos detalles. Lucas nos dice en su relato de este evento que la niña tenía 12 años y que era la única hija de Jairo. Entendemos ahora que este hombre llamado Jairo tenía su única hija de 12 años que estaba muriendo. No sabiendo qué más hacer, él entiende y decide que es solamente a los pies de Cristo donde puede encontrar la solución a la encrucijada. Nos dice la palabra que él se desborda a los pies del Señor. Y esto es importante porque un líder de la sinagoga comúnmente no hacía esto. Jesucristo, la última sinagoga que Jesucristo había visitado antes de este día, lo querían matar. Los judíos querían matar donde Cristo se fue. Es decir, que la gente de la sinagoga no eran amiguitos del Señor. Para este tiempo los fariseos estaban planeando cómo linchar y cómo matar a Jesús. Porque decían que hacían los milagros a través de demonios, a través del príncipe de los demonios Belcebú, decían ellos. Entonces, es algo importante de notar que fue el jefe de la sinagoga, Jairo, el que vino y se postró a los pies del Señor a pedir misericordia. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Y cómo? Bueno, yo creo que un lugar débil de cada cristiano o de cada ser humano son los hijos. Si hay un lugar débil del corazón de las personas, son los hijos. Como dice el puertorriqueño, si te van a dar por donde más duele, va a ser por los hijos. Porque cuando le pasa algo a los hijos de uno, eso entra a lo más profundo del corazón. El ver a un hijo de uno sufrir y llorar es desesperante. Y duele más allá que la traición de un mejor amigo. Y muere más allá de la traición de un novio o una novia. Ese dolor de que un hijo o una hija esté pasando por algo así es algo que entra a las fibras más profundas del alma y del corazón. Y fue en esta condición que Jairo se presentó delante del maestro, con un corazón roto. Quizás sabiendo que si el maestro no hacía algo, su única hija, iba a desfallecer. Anoche le estaban sacando unas vendiduras a Isabela. Y yo y Mayra estamos en una dieta tratando de ponernos un poco más saludables. Gracias a Dios todavía no hemos llegado al McDonald's. Estamos un poquito firmes todavía, vamos a ver. Pero yo le dije a Mayra que si Isabela se ponía a llorar a gritos con dolor mientras le sacaban esas vendiduras, que la dieta se iba de ajuste, porque yo me ponía nervioso. Porque así sucede con los hijos de uno, ¿verdad? A veces uno quiere quitarle la enfermedad y ponérsela a uno si uno puede. Y no es posible. Y lo peor, amado hermano, lo peor es la impotencia que humanamente sentimos al no poder hacer nada. Como padres haríamos lo imposible por los hijos. Pero el verlos así, y a veces mirarnos y pedirnos y nosotros no poder hacer nada, eso es una de las peores cosas que un ser humano puede experimentar. ¿Cuánto más que su única hija de 12 años esté por expirar?
Y es en esta condición que este hombre llamado Jairo llega a los pies del maestro. Dice la palabra que él era el principal de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Él era el pastor de la iglesia. En esos tiempos no eran iglesias, habían sinagogas donde los judíos de los pueblos se reunían para leer el Torá o la ley y un sinnúmero de otras cosas. La iglesia fue establecida después de la muerte y resurrección de Cristo en el día de Pentecostés. Pero en cada pueblo, si habían 10 judíos varones, se establecía una sinagoga. Y en Capernaum había una sinagoga, y Capernaum era un buen lugar, es decir, que era una sinagoga que tenía bastante gente. Y el principal de esta sinagoga, es decir, la persona que estaba encargada de todo lo que ocurría ahí, era Jairo. Entonces Jairo tenía que asegurarse que lo que ocurría en la sinagoga estuviera de acuerdo con lo que establecía el sumo sacerdote en Jerusalén. Y el sumo sacerdote lo que deseaba era deshacerse de Jesús. Entonces Jairo tuvo que decidir renunciar a su puesto, arriesgar su posición grande en el pueblo, dejar su posición de alta clase en Capernaum, de ser quizás uno de los más influentes en esa área, para tirarse a los pies de Jesús. Es decir, que tirarse a los pies de Jesús le iba a costar algo a Jairo. Él tenía que dejar todo por lo que había luchado, todo lo que lo había llevado a una posición de prestigio y de honor y de ser respetado y considerado el líder. Todas esas cosas él tuvo que echarlas a un lado para ir y presentarse delante de los pies del único que él vino a entender podía ser algo, al Señor Jesús. Nos dice la palabra que se portó a sus pies y les rogaba mucho. Yo me imagino que Jairo había escuchado de Jesús anteriormente. Capernaum sirvió como el lugar de operaciones, el centro de operaciones de Jesús, del ministerio de Jesús, era Capernaum. De ahí él forjaba sus viajes, de ahí él salía, ahí él se mantenía muchas veces, en Capernaum. Por tanto, Jairo tenía que conocer quién era Jesús. Quizás Jairo había escuchado a Jesús enseñar. Ya Jairo había visto quizás algunos de los milagros, pero su posición lo había mantenido, pero llegó el momento en que no pudo más. Y así a veces ocurre con mucha gente, que solamente vienen a Cristo cuando necesitan algo. Solamente se acercan al Maestro cuando no le queda otra. Solamente vienen a Cristo cuando necesitan un milagro, cuando necesitan que Dios haga algo grande y los médicos no han podido hacer nada y nadie ha podido restaurar la relación, entonces vienen al Señor. Hay una canción que dice: solo me llamas cuando me necesitas, dice la alabanza. Pero tenemos un Dios tan maravilloso y tan misericordioso que a veces lo que mira es la fe y es el corazón. Hay gente que necesitan pero se acercan a medias. Si Jairo se hubiera quitado en la sinagoga, su hija no hubiera visto el milagro. Si Jairo no hubiera renunciado a su posición de honor en la sociedad, su hija hubiera muerto. Por tanto, el que viene al Señor buscando un milagro o buscando escuchar su voz o buscando que se mueva Dios con poder, tiene que dejarlo todo y tiene que tirarse ante los pies del Maestro, no importando las consecuencias de lo que esto causa en su vida. Cuando la persona honestamente viene al Señor, no importando lo que eso pueda causar en su vida, entonces el Señor ve la fe, entonces el Señor abre sus brazos. Pero lo que sucede es que hay tantas personas buscando a Dios a medias,
That there's so many people wanting God to do something, but they're going at Him halfway. And you cannot expect God to do anything in your life unless you open your full heart. Lo que aprendemos de Jairo es que Jairo se dio por completo. Y no le importó lo que le iba a hacer el sumo sacerdote. Y no le importó que iba a perder el primado en la sinagoga. Y no le importó que iban a llamar a otro fanático de la secta de Jesucristo. Él dijo, si mi hija va a haber vida, yo tengo que entregarme por completo al Señor. Isaías capítulo 55 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay gente que le está dando patadas a la lata, como dice el americano, kicking the can down the road. El americano tiene ese refrán. Si yo no quiero tratar con algo ahora, yo le doy un cantacito y lo tratamos después. Se dice que el gobierno hace eso de cada rato. El gobierno tiene que resolver un problema ahora y no lo hace. Lo que hace es una cosita, un band-aid, y lo tiran para que sea otro senado o otro presidente que lo trate y lo resuelva. Y hay gente que vive con Dios así. Hay gente que sabe que tienen que entregarse a Dios por completo y le siguen dando cantacitos a la lata. La palabra dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Eso denota que llegará un momento en que Dios no va a ser hallado. En el momento que la gente diga, entonces ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí que el doctor dijo eso, entonces ahora sí me voy a meter con Dios. Quizás llegue y sea tarde. En respuesta a esta actitud de Jairo, de abandonar todo, de dejar todo y tirarse a los pies del Señor, encontramos lo que dice el verso 24. Escuche bien. Jesús fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Si Jairo no hubiera venido genuinamente, si Jairo no hubiera sacrificado lo que tenía que sacrificar, si Jairo no hubiera ejercido la fe que tenía que ejercer, Jesús no hubiera ido con él. Por tanto, si alguien va a recibir de Dios lo que tanto anhela, hay que desprenderse. Y quizás usted conoce a gente que estartea y no prende. Yo no sé si usted se ha montado en un carro que la batería se le ha gastado. Y usted le da, y el carro trata y no prende. Yo conozco a gente que lleva años tratando y no prende. Tratando y no buscan a Dios y no se mantienen en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque están arraigados a cosas a las cuales no han renunciado. Y eso los está aguantando. Pero el reloj está marcando y llegará el momento en que la hija morirá. Y yo no sé cuál sea la hija. Quizás no es una nena de 12 años. Pero el reloj está marcando para ocurrir en la vida de esa persona lo que el diablo quiere que pase en la vida de esa persona. Y la gente le sigue dando cantacitos a la lata. Y llegará el momento en que lamentablemente esa gente buscará y no encontrará. Porque ha llegado demasiado tarde. Pero Jairo entendió y dijo, yo tengo que soltarme de estas cosas. Porque el sumo sacerdote no puede sanar a mi nena. La sinagoga no puede sanar a mi nena. La medicina no puede sanar a mi nena. Todo el bien que yo he hecho en este pueblo y en esta sinagoga y todo lo que yo he hecho por la ley no puede sanar a mi nena. Solamente Jesús de Nazaret es el que yo he visto que levanta a los muertos y sana a los enfermos, y yo tengo que entregarme a Él si yo quiero
Me gusta el hecho de que Jesús se fue con Jairo, porque me muestra que el Señor no hace acepción de personas. Nosotros sabemos que el Señor cenaba con los publicanos, con los pecadores, con las rameras, sanaba a los olvidados, sanaba al que nadie ayudaba en el estanque de Betesda, sanaba a los que la sociedad había echado a un lado, a los leprosos que los habían sacado del pueblo y los habían puesto a vivir en un campamento aparte. A esos Dios sanaba. Jesucristo los tocaba y los sanaba. Es decir, que Jesucristo se preocupaba por los pobres en espíritu. Pero me gusta aquí el hecho de que el Señor también se preocupaba por los ricos y por los afluentes y por la gente que tenía clase y que tenía una educación. Porque el Señor no hace acepción de personas. Así que no importa quién sea. Pues puede ser una persona que fue a Harvard, quizás la universidad más cara que hay. Pero si yo pongo mi aplicación para Harvard se ríen. Me mandan una carta para atrás, me dicen, no nos gustó el chiste. Porque es carísimo ir a esa universidad. Es carísimo. Y el doctor que salga de esa universidad y el abogado que sale de Harvard, eso es lo más grande que hay. Pero usted sabe qué, que Dios salva el deambulante, pero si el abogado de Harvard también da su corazón, Dios también lo salva. Así que no solamente Dios extendía su mano al pobre, pero si el rico se humilla, también Dios extiende su mano. Y dice la palabra que a este hombre de gran altura Dios fue con él, o Jesucristo fue con él a su casa. Es por esto que la palabra nos dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo les daré descanso. Ahí no dice ahí: venid a mí todos los pobres, venid a mí todos los ricos nada más, venid a mí todos los únicos, solamente los que fueron a Harvard. Venir a mí todos. Así, amados, cuando usted esté tratando con alguien, usted no mire su clase social, usted no mire qué zapatos tiene puestos, usted no mire qué carro esté guiando, usted predique el evangelio, porque Dios los acepta a todos. Y si hay una actitud que usted ve arrogante, pues deje que Dios la cambie. Si esa persona se tira a Dios, Dios lo cambia. Porque Dios transforma a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. ¿Y usted sabe qué? Que el rico que estudió en Harvard, que tiene una práctica de doctor grandísima, que tiene tanto dinero que no sabe hacer con él, esa persona necesita de Dios. Y yo te aseguro que está trabajada y cansada y está aburrida espiritualmente y tiene un vacío dentro que nadie se lo puede llenar. Y es decir, que usted le puede decir a una María Magdalena: venid a mí todos los cargados y cansados. Y usted le puede decir a un grande de Harvard: venga al Señor todo el cantado. Y le va a caer esa palabra en su corazón, porque todos necesitan. Dios, Jesús no hace acepción de personas. Usted no se cohíba. Que si la persona salga y tenga zapatos más caros que el carro que nosotros guiamos, o usted predica el evangelio. El Espíritu Santo se encarga. Y si Dios lo salva, amén. Si Dios no lo salva, esa persona tendrá que dar cuentas a Dios. Yo no arrastro a nadie, yo le predico el evangelio. El Espíritu Santo es el que hace el milagro. Él es el que hace. En este momento en la narrativa, amado hermano, en que Jesús siguió a Jairo hacia su casa donde su hija estaba muriendo, en este momento en la narrativa encontramos que la multitud estaba apretando a Jesús. Yo no sé si tú has visto una celebridad salir de algún lugar y los paparazzi están encima de ellos. ¿Ha visto usted eso? Cómo los paparazzi con las cámaras están encima de la gente de celebridad. Pues así la gente estaba encima de Jesús, porque sabían que meramente tocarlo causaba milagros. Nos dice la palabra que mientras el Señor estaba siendo apretado, Él sintió que alguien le tocó. Y Él dice: detente. Algo
algo ha pasado, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, Señor, tú dices que alguien te ha tocado mientras que todos te están apretando. Es como tú estar en medio de un aguacero y decir, una gota de agua me ha caído. Pedro te dice, pero ¿cómo vas a decir tú que una gota de agua te ha caído si llevas en el aguacero media hora? Pero Jesús sabe, porque le servimos un Dios que mira al corazón. Y cuando la gente a veces critica, y la gente apunta, y la gente dice y no dice, tenemos un Señor que mira aquí en el corazón. Y cuando una mujer que sufría de hemorragias, de flujo de sangre, tocó el borde del Maestro, dice que virtud salió de él. Yo me imagino a Jairo ahí en presencia de lo que estaba viendo, diciendo, este es el que viene para mi casa a sanar a mi nena. Si meramente esa mujer tocó el borde de su manto y sanó, ¿qué será cuando él llegue a mi casa a poner sus manos sobre mi nena? Él es que viene ahora, mi niña, aguántate, aguántate que el Maestro viene. Y dice la palabra que no había el Señor parado de hablarle a la mujer del flujo de sangre cuando llegan los parientes de la casa y le dicen, Jairo, Jairo, deja a Jesús quieto, tu hija ya ha muerto. Ya no fatigues al Señor. Jairo, ya tu hija ha muerto. Yo me imagino a Jairo emocionalmente ir de la cumbre en la que estaba viendo lo que Dios hizo con la mujer del flujo de sangre, a lo que pasa a todo ser humano cuando escucha esas palabras. Usted imagínese escuchar palabras así, palabras que un ser tan querido fallezca a una edad tan joven. Yo a veces digo, Dios mío, qué horrible es que unos padres pierdan a niños jóvenes, teniendo toda una vida por delante. Cómo uno despierta el próximo día, cómo uno vive ese próximo día sabiendo que nunca volverán a ver. Usted imagínese su vida sin ese ser querido que usted tiene en sus brazos. Se va. Ahí estaba Jairo. Ahí estaba Jairo en esa oscuridad. Jairo estaba metido en lo más profundo que un ser humano puede experimentar. Después de haber dejado su posición de prestigio, después de haber dejado lo que había logrado a través de toda una vida de esfuerzo y después de haber arriesgado todo tirándose delante de la presencia del Señor, escuchar que no habían llegado a tiempo y que la hija ya había muerto. Y los parientes les dicen, Jairo, ya no molestes al Señor. Una versión dice, Jairo, ya no fatigues al Señor. Deja que el Señor siga su camino. Deja que siga para donde iba ya tu hija ha muerto. Pero lo bello de nuestro Señor es que en el momento más oscuro, en el momento cuando las palabras de consuelo y de aliento de las otras personas no tienen impacto, porque tú sabes que no van a traer a esa criatura de vuelta, el Señor habla a Jairo y le dice, Jairo, no temas, solo cree. Yo me imagino a Jairo, que Jairo se había derrumbado por completo. Y escuchar al maestro a su lado, quizás ponerle la mano encima y decirle, Jairo, no temas, solo cree. Así le dijo el Señor, Jairo,
No temas, solo cree. Vaya conmigo al verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vino a casa del principal de la sinagoga, verso 38, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Era costumbre y tradición en esos tiempos, en esa área, buscar a lloradores profesionales. Si me escucho bien, lloradores profesionales. En Israel había gente que eran buscadas y eran pagadas para que gimieran y lloraran junto a ti, y otros tocaran flautas o arpas con canciones de lamentos. Ya cuando Jesús y Jairo llegaron, ya los lloradores profesionales estaban ahí. Es decir, que ya se esperaba que la muchachita muriera. Y cuando Jesús llega, ve a este concierto de llorones y les dice: ¿por qué? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloran? Ella no está muerta, ella solo duerme. Y nos dice la palabra, verso 40, y se burlaban de él. Se burlaban del hecho de que Jesús y Jairo todavía tuvieran fe de que algo podía pasar. Yo no sé cuánta gente a ti te ha conocido como cristiano y quizás a tus espaldas se ha burlado de ti. Con tanta ciencia que hay en el mundo, esta gente todavía cree esas fábulas y esas fantasías. No, se cree el santurrón. Déjalo quieto porque camina sobre el agua. Y se burlan. Y mientras ellos proponen otras alternativas a tu situación y tú te mantienes en fe en Dios y tú dices: no, me voy a mantener porque yo creo en un Dios que todavía puede obrar, a tus espaldas ellos se burlan de ti. Quizás el mero hecho de tú venir a la iglesia es causa de burla a tus espaldas. Si fuera verdad que los oídos se nos ponen cosquillosos o calientes cuando la gente habla de nosotros, yo creo que los cristianos andarían con las orejas prendidas en fuego. Sí, estaremos en el trabajo y de momento se nos prenden las orejas en fuego. Tendríamos que poner un extinguidor con nosotros todo el tiempo. Porque se burlan. Pero la opción que tenemos por delante es creerle al que dijo: no temas, cree. La lógica humana te va a decir que ya no vale la pena seguir esperando. Que lo malo que iba a ocurrir ya ocurrió. Que la situación se ha puesto fea y entre más tú esperas, más fea se va a poner. Que por qué tú tienes esperanza que algo va a cambiar si hasta el día de hoy no ha cambiado. Albert Einstein dijo que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. De eso dijo él. Entonces eso es locura, que tú sigas esperando y que estás orando y que la situación no cambia. Mira, lo que tú tienes que hacer es buscarte un abogado. Mira, lo que tú tienes que hacer es hacer esto y hacer lo otro. ¿Por qué? Porque se están burlando del hecho de que tú estás teniendo fe.
y se van a burlar. Pero está de nosotros ceder a la presión, o está de nosotros mantener fe. Quizás llegue el momento en que la hija muera. Y la hija en este caso representa tu situación presente o futura, yo no sé. Y aún ahí, cuando llegue lo que tú tanto no querías que llegara, aún el Señor todavía dice, cree. No temas, pero nosotros tenemos que creer. Verso 37, vaya conmigo. ¿A quién permitió el Señor que entrara con él a la casa? El reguero de gente que andaba con él no se metió a la casa. El Señor solamente permitió que ciertas personas entraran a la casa con él. ¿A quién permitió Dios? ¿O Jesús? Nos dice Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Jesucristo tenía un gran grupo de gente que le seguía. Entre ellas había un grupo cercano, y ese grupo cercano se componía de los 12 discípulos, otros hombres y unas mujeres. Y esas mujeres eran los que financiaban el ministerio de Cristo. El grupo entonces más cercano que ese eran los 12 discípulos. Y el grupo más cercano que los 12 discípulos eran estos tres. A veces Andrés, el hermano de Pedro. Pedro, Jacobo, Juan, a veces Andrés. Fueron a Pedro, Jacobo y Juan a los que Jesús les dijo que entraran con él a la casa. Fueron a Pedro, Jacobo y Juan que Jesús ordenó que le acompañaran al monte de la transfiguración. Fue a Pedro, Jacobo y Juan a quien Jesús llevó con él al Getsemaní. Es decir, que este núcleo de discípulos disfrutaban una relación más íntima con Jesús que el resto de los discípulos. Y solo estos vieron al Señor hacer el milagro. Esto denota que nosotros ver cosas bellas y especiales y movimientos de Dios poderosos en nuestra vida requiere una intimidad. Porque solo fueron los íntimos con Jesús que vieron la nena resucitar. Solo los íntimos con Jesús vieron a Jesús transfigurarse. Solo los íntimos con Jesús fueron a Getsemaní con Jesús. Solo los íntimos. Y solo los íntimos escuchan la voz de Dios. Y solo los íntimos reciben las visiones de Dios. Y solo los íntimos ven el mover de Dios en sus vidas. Y solo los íntimos ven los milagros de Dios. Entonces hay que ser íntimo con Dios. No podemos esperar ser parte del resto de la muchedumbre y esperar que Dios nos invite a meternos en la casa con Él. Porque Él solamente llamó a los íntimos. Él solamente llamó a aquellos que tenían una relación íntima con el Señor. Entonces, si queremos que el Señor nos llame por nombre y nos lleve con Él a ver el milagro en nuestra vida, hay que vivir íntimamente con el Señor. La relación con el Señor no puede ser tibia. Porque la palabra dice que a los tibios Él vomitará de su boca. Tanto asco le da la gente tibia al Señor, que Él dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mí. Porque algo que tú vomites es algo que tu cuerpo no tolera. Es algo que tu cuerpo no quiere dentro de él, lo tiene que sacar. Entonces no podemos esperar estar a tibias con Dios y tener una relación casi caliente, tibia, y esperar que Dios haga.
si queremos que Dios se meta en la casa, si queremos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida, si queremos ver la mano de Dios obrar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestro futuro, en nuestros planes, hay que estar calientes con Dios. Y amados, no necesitamos un doctorado para entender qué es estar caliente con Dios. Porque hay uno llamado Espíritu Santo que te deja saber si tú estás bien parado con Dios o no estás donde debes estar. Es como un termostato espiritual que tenemos. Y sentimos dentro de nosotros si estamos bien o estamos mal. Que cuando venga el Señor a meterte el termómetro para ver si te llama a la casa, que tú tengas fiebre, que estés caliente. Pero amados, el Señor no se va a meter a la casa a resolver el problema con la hija. Y la hija representa lo que sea. A menos que estemos en la intimidad con Dios. Porque solamente a Pedro, Jacobo y Juan llamó a Jesús a que entraran conmigo. Luego que entra a la casa con Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña, nos dice el verso 41 así: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Primero dice que tomó la mano de la niña. Eso es un problema. Eso tuvo que haberle salvodado a un par de gente. Porque el tocar un cuerpo inmundo o muerto hacía al que lo tocaba inmundo. De acuerdo a la ley de Moisés, si usted busca Números y Deuteronomios, usted encuentra que el que tocaba un cuerpo muerto era considerado inmundo por un sinnúmero de tiempo y se tenía que ir de la ciudad y del pueblo. Tenía que vivir en un campamento hasta que ceremonialmente quedara limpio nuevamente. Entonces los fariseos, quizás hay lo mismo, entendía que un buen fariseo, que un buen saduceo, no podía tocar a una persona muerta. Pero nos dice la palabra que Jesucristo extendió su mano y tocó a la niña. Y eso a mí me gusta. Porque en algún momento el Señor extendió su mano santa al lodo donde tú y yo estábamos para salvarnos. No importando lo que las reglas y la lógica y las cosas decían. Él lo hizo por amor. ¿Dónde estabas tú cuando Dios llamó tu atención? ¿Qué vida vivías tú cuando Él tocó a tu puerta? Siendo el creador del universo, el perfecto, el santo, se metió donde tú estabas a buscarte. Ese es nuestro Señor. Y no solamente que metió su mano en el lodo para llamar nuestra atención, sino que habló palabras de vida. Dice la palabra que le dijo a la niña, Talita cumi. Talita cumi son palabras en arameo. Arameo es una lengua relacionada al hebreo, que era utilizada por la gente común, mientras que los hebreos de alta clase hablaban hebreo. La gente común hablaba arameo, la gente de alta clase hablaba hebreo. Jesús, en el lenguaje común de la gente, le dijo Talita cumi. Y Marcos es el único de los autores evangélicos que nos dice que fueron esas palabras que el Señor utilizó y le da su significado. Le dice que traducido quiere decir, niña, a ti te digo,
levántame. Luego de tomarle la mano a la niña, Jesús le dice, Talita cumi, hablando palabras de vida sobre la niña, y nos dice el verso 42, y la niña se levantó. Yo no sé dónde está Jesús o dónde estará Jesús en relación a tu situación, necesidad o petición. Quizás llegue un momento en tu vida en que tengas una situación bien desesperante, así apretante como la tuvo Jairo. Quizás estás en una situación apretante. Y yo no sé en dónde esté Jesús en relación a tu situación. Yo no sé si se está bajando de la barca todavía o si en este momento está sanando a la mujer del flujo de sangre. Yo no sé si ya la niña ha muerto. Pero yo te quiero decir algo, que yo conozco a alguien que puede restaurar lo que nosotros vemos que ya no se puede restaurar. Yo conozco a alguien que puede traer a la vida algo que ya ha muerto. Yo conozco a alguien que con meramente el poder de su palabra creó lo que hoy existe. Quizás hoy en el futuro te encuentres en una circunstancia aterradora como Jairo, que quizás te ha llevado con un gran afán a los pies del Señor. Y yo quiero decirte que si aún antes que llegue Jesús a la casa, escuchas las palabras que te digan, Jairo, deja al maestro, tu hija ha muerto, tú mantente firme en el Señor. Porque el Señor te dice, no temas, solo cree. Yo creé el universo, yo lo sostengo con mi mano. ¿Qué no puedo yo restaurar? ¿Qué yo no puedo hacer nuevo? Dice la palabra que aquel que viene a Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. En conclusión, amado, yo le digo que lo que movió a Jesús a que fuera con Jairo no era que Jairo era el principal de la sinagoga y no era que Jairo era de alta clase en la sociedad, sino que Jairo ejerció fe. Lo que movió a Jesús a sanar a la mujer de flujo de sangre no era que la mujer había sido abusada por los médicos, llevaba 12 años enferma y nadie la había sanado y se había gastado todo el dinero. No fueron esas las razones por las cuales Jesús la sanó. Jesús la sanó por su fe. Dijo, por tu fe te ha sanado, dijo el Señor. Por tanto, amado, lo que necesita tu situación es una semilla de fe. Tu situación no necesita de ti que la compres, que compres el milagro, que hagas esto o lo otro. Solamente ejerce fe y mantén fe en tu Señor. Jairo no compró ni se ganó el milagro. Jairo no merecía el milagro. Su hija volvió a la vida no por obras, ritos o méritos. Fue por pura gracia, por bondad inmerecida, por misericordia de Dios, apropiadas a través de la fe. Por tanto, lo único que tú tienes que hacer es creer. El Señor hace el resto. Así dice una canción. Mi trabajo es creer. Ten fe. No dejes de orar. Si es su voluntad, Dios va a sanar. Dios va a restaurar. Dios va a levantar. Lo que se ha caído en tu vida, lo que se ha corrompido en tu vida, lo que necesita sanidad y restauración, Dios lo puede hacer. No te des por vencido, no te des por vencida. Aunque te hayan dicho, deja al maestro quieto, ya tu hija ha muerto.
sigue orando y sigue creyendo que Dios todavía puede hacer. No te rindas. Sigue tocando la puerta. Dice la palabra que una mujer tocó a la puerta y hastió al juez, y el juez se tuvo que levantar a hacerle justicia. No porque la mujer lo merecía, sino porque la mujer no se quedaba callada. Entonces Dios está buscando gente que no deje de meterle cantazos a la puerta de la oración en el cielo. Porque esa es la gente que alcanza los versículos que dicen: el que pide, recibe. Al que llama se le abrirá. Así que no dejes de pedir, no te rindas. Aunque se te vayan en los ánimos de seguir pidiendo por ese hijo, por esa hija, por ese padre, por esa madre, por la salvación de tal persona, porque se resuelve esta situación, y tú ves que pasan los años y nada cambia, y en vez la situación se empeora. Mira, la situación de Jairo se empeoró, pero él creyó. Y el Señor llegó el momento que llegó a la casa y dijo: Talita, y la hija se levantó. Acuérdate que tú tienes un Salvador que se compadece de ti. Hebreos dice que tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros. Dice la palabra que Dios se acuerda que somos polvo. Cuando Jesús vio a la viuda de Naín que lloraba a causa de la muerte de su hijo, dice la palabra que Jesús se conmovió en gran manera. Cuando Jesús vio a Marta arrodillada llorando delante de él, dice la palabra que Jesús se conmovió en gran manera, y dice que Jesús lloró. Juan 11:35 dice: Jesús lloró, y no dice Jesús lloró porque se murió Lázaro, porque Jesús sabía que no se había muerto, que estaba durmiendo y que lo iba a resucitar, por eso no iba a llorar. Si usted ve bien los versos, dice que lloró porque se compadeció cuando vio el corazón roto de Marta. Él se compadece de nosotros. No dejes de orar. No dejes de vertir tus lágrimas delante de la presencia del Señor por el hijo, por la hija que no tiene a Cristo en su corazón, por el hermano o la hermana que no le sirve al Señor. No dejes de llorar por la enfermedad de tu ser querido. No dejes de llorar por la situación de tu matrimonio. No dejes de llorar por esto, por lo otro. Sigue gimiendo delante de la presencia del Señor. Porque tienes a alguien que se compadece, que te dice: no temas, solo confía. Esa alabanza que dice: confía que el Señor abrirá camino a tu favor, solo camina, solo confía. Y a veces así nosotros tenemos que hacer, a pesar de las situaciones, seguir confiando como Jairo. Pero si esta tarde vamos a aprender de Jairo, no aprendamos meramente Talita Cumi, porque todos queremos escuchar a Jesús decir Talita Cumi en nuestra situación. Si vamos a aprender de Jairo, tenemos que aprender las lecciones completas. Jairo lo sacrificó todo. Jairo lo dejó todo. Jairo sacrificó su honor y todo lo que tenía para rendirse a los pies del Señor y ejerció fe. Y cuando le dijeron: deja de creer y suelta al maestro y déjalo quieto, él escuchó la voz del maestro que le dijo: no temas, sigue confiando. Esa es la lección que el Señor y su palabra tienen para nosotros hoy. No dejemos de creer. Les pido que esté de pie.